Y este viernes se cumple el plazo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si se aplicarán los 90 días para resolver la constitucionalidad de la segunda parte del Plan B en materia electoral. De ser así, este podría aplicarse en las elecciones presidenciales del 2024. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral señaló que de aprobarse el Plan B, su implementación dependerá del tiempo y los recursos del órgano electoral. En tanto, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford presentaron bajo la figura de amicus curiae una serie de argumentos con los que buscan demostrar la inconstitucionalidad de este Plan B, la inconstitucionalidad total de este Plan B en materia electoral que impulsó el presidente López Obrador, que se pasó fast track en el Congreso Federal y bueno, pues recibió estas impugnaciones ante la Corte. Este paquete de reformas que, según los expertos, según las impugnaciones de asociaciones civiles y de la oposición política en México, pues afecta a la democracia y la independencia de las instituciones electorales en nuestro país. Y para hablar más a detalle sobre este tema, me da mucho gusto saludar a Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Mario, qué gusto saludarte, como siempre, un abrazo fuerte. Igualmente. Pues, a ver, de entrada, ¿cómo ves todo lo que sucede en el ámbito de la Procuración de Justicia y en el ámbito judicial, que pues hoy en México han sido pues atacados por el gobierno, está este asunto frontal contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ustedes en la Barra Mexicana Colegio de Abogados han sido muy vocales también sobre la defensa de las instituciones del Poder Judicial de la Federación? ¿Cómo ves los temas en términos generales, Víctor? Pues efectivamente, Mario, la verdad es que desde la Abogacía Organizada de México, en especial de la Barra Mexicana, pues estamos muy comprometidos con el Estado de Derecho, y en ese sentido pues visualizamos que existe en nuestro país un franco espectro de indignación contra estos embates, contra la Suprema Corte, contra el Poder Judicial de la Federación en términos generales. Y bueno, tenemos la obligación de levantar la voz, no quedarnos callados ni inermes ante estas graves circunstancias, a este delicadísimo asedio a la Suprema Corte, a la presidenta de la misma. En fin, son tiempos difíciles al respecto. Lo comentaste ya aquí en una entrevista, de hecho, con el Heraldo Media Group, sobre el asedio preocupante a los ministros y ministras de la Corte. ¿En qué crees que puede terminar todo este asunto? Porque la Corte hoy es muy independiente, toma sus decisiones de forma autónoma, lo mismo el Consejo de la Judicatura Federal, donde están los jueces, magistrados, pero vendrán eventualmente reformas, quieren hacer reformas para que se elijan por voto popular los ministros y ministras. ¿En qué crees que puede acabar todo este enfrentamiento? Que así lo es, por lo menos hoy así se ve entre poderes de la Unión. Pues tiene razón, Mario, aunque nosotros, insisto, vemos muy preocupante esta situación, esperemos que no siga escalando. La realidad es que debemos propugnar todos por la independencia judicial. Vemos que es muy grave todos estos embates, insisto, contra la independencia judicial, y realmente pues nos preocupa y nos debe ocupar para que esto pues cese y que no siga escalando esta situación, que no sé hasta qué punto pueda llegar. Esta figura que ustedes presentaron ante la Corte respecto de este asunto del Plan B, que ya decíamos que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que van a resolver los ministros y ministras, esta figura del amicus curiae, ¿de qué se trata? A ver, platícanos para los que no somos tan expertos en el tema del derecho. Gracias, Mario. Mira, te explico. Primeramente te debo señalar que pues la Barra Mexicana tiene relaciones interinstitucionales con muchos otros organismos de abogados y también con universidades. En este caso tenemos ya una relación importante con la Facultad de Derecho de la muy prestigiada Universidad de Stanford, y entre ambas partes decidimos analizar y en su caso promover este mecanismo jurídico que es el amicus curiae establecido en la Constitución, que tiene la intención
de compartir con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus ministros, las razones por las que ambas instituciones consideramos que el decreto impugnado en la controversia constitucional relacionada con el Instituto Nacional Electoral viola los estándares internacionales relativos, por ejemplo, a las obligaciones del Estado mexicano vinculadas con el principio democrático, el derecho al voto, la obligación del Estado de garantizar la independencia de los organismos a cargo de las elecciones, etcétera. Es un documento muy amplio que se somete a la consideración de los ministros antes de que resuelvan esta segunda parte de la controversia constitucional, que como tú sabes está bajo la ponencia del ministro Javier Lainez. La primera parte, como también tienes conocimiento, pues ya se resolvió y ahora estamos sometiendo argumentos jurídicos, técnicos, por los cuales soportamos los razonamientos que hizo valer el INE al respecto. Ok, entonces ya desde el inicio se sumaron, digamos, a pues esta solicitud para que se revise a detalle todo esto que se pasó en el Congreso y que finalmente fue impugnado buscando acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Y de hecho ya la primera parte de este llamado Plan B de reforma electoral, digamos que ya fue invalidado, ¿no?, por la Corte. Viene ahora el resto, que es ya la totalidad del Plan B, y es donde ustedes están presentando esta figura y digamos, de alguna manera, pues pronunciándose, ¿no?, al respecto de todo lo que ha sucedido con las leyes y con la Constitución en México, Víctor. Así es, Mario, como bien lo apuntas, pues la barra mexicana ya nos hemos venido pronunciando públicamente al respecto, pero esta es una cuestión ya más formal, sí, más técnico-jurídico, donde pues estamos ya sometiendo y respaldando con argumentaciones, fundamentos puntuales, a efecto de que los ministros lo puedan tomar en consideración. Pues vendrán tiempos interesantes y retadores, sin lugar a dudas, en este asunto del Poder Judicial de la Federación, y vamos a estar en contacto y pendientes de todo lo que suceda con esto. Víctor, te agradezco como siempre estos minutos. Gracias, Mario, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Gracias. Es Víctor Olea Peláez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que pues es uno de los organismos más relevantes en materia pues de abogados de derecho, y que pues como muchos otros, algunos otros organismos en México se han pronunciado en bloque por el respeto, obviamente, pues a la Constitución, a las leyes y en la defensa también al Poder Judicial de la Federación. Hoy, pues en asedio, hay que decirlo, por los otros dos poderes, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, donde pasan las leyes y donde se proponen leyes. Ahora mismo hay un conversatorio para revisar todo este asunto de la Suprema Corte de Justicia y de cómo se eligen a los ministros. Estos conversatorios que pues pretenden terminar en una iniciativa de reforma que bueno, tendrá que ser constitucional para cambiar la forma en la que se eligen hoy a los ministros y ministras, pero probablemente ahí intenten algo legal o buscar que la reforma constitucional se dé pues ya en la próxima legislatura, ya una vez que hayan sucedido las elecciones del próximo año, donde se renueva el Congreso Federal. En fin, es todo un tema que aquí le hemos venido platicando prácticamente todos los días de cómo está este enfrentamiento entre poderes de la Unión.